gente, estamos en su noticiero favorito, que es Filosofando. Este día les hablaremos de los filósofos más importantes de la Edad Media moderna. Bueno, el primer filósofo del que les vamos a hablar en este programa es San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona fue el pensador más importante y destacado del cristianismo y la filosofía medieval hasta el siglo XIII. Nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste. Es considerado santo obispo de la Iglesia Católica y creador de las bases filosóficas del cristianismo. Muere el 28 de agosto del año 430 en Hipona. Ahora voy a mencionar sus postulados filosóficos. Voy a nombrar los tres más importantes. El primero es el conocimiento y la fe. Asumía que la fe era la entidad que daba vida a la religión, mientras que la razón era el germen de la filosofía. El segundo postulado es sobre Dios y las verdades eternas. Va dirigido hacia la necesidad o hecho de probar que Dios realmente existe. Y el tercer postulado es sobre el hombre como ser dual. San Agustín afirma que el hombre estaba conformado por un cuerpo físico y un alma, marcando así un dualismo antropológico, coherente con la visión platónica, aun cuando para San Agustín el cuerpo no se constituía una prisión del alma. Y la aportación más importante de San Agustín fue la teoría del tiempo, que en su libro Confesiones señaló que el tiempo es parte de un orden dado dentro de la mente humana. Para él no hay un presente sin pasado y mucho menos un futuro sin presente. Sus frases célebres, a continuación voy a decir 5, que son nada niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. La segunda es da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. La tercera, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y la cuarta, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Y la quinta, si quieres conocer a la persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Hablaré del filósofo Santo Tomás de Aquino, principal representante de la enseñanza escolástica. Fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores, una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de la metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XIII, además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudios de la filosofía y teología. Como principal aportación, la gran aportación de Tomás de Aquino a la filosofía fue argumentar que la fe y la razón no eran ideas contrapuestas, sino que entre estas era posible que existiera armonía y concordia. La filosofía de Santo Tomás, el tomismo, provocó la oposición de otros teólogos durante un largo tiempo, porque los consideraban demasiado relacionistas. Sin embargo, llegó a convertirse en la fuente de inspiración más importante del pensamiento católico. Retomó las ideas aristotélicas sobre el alma, el mundo y el hombre, entre otros, y las reelaboró desde un punto de vista cristiano. El problema central de su pensamiento era la relación entre la razón y la fe. Sostuvo que la razón es un atributo otorgado al hombre por Dios. Por otra parte, señaló que aceptando como cierta la religión relevada y todos sus contenidos, la filosofía y el conocimiento humano pueden probar y dar por ciertos los dogmas de la fe, entre ellos el principal, la existencia de Dios. Además, planteaba que la filosofía y la teología son distintas y armónicas al mismo tiempo, ya que si bien el estudio filosófico no puede reducirse a ciertos criterios teológicos, el conocimiento racional conduce necesariamente a las verdades del dogma, verdades en las que se cree por fe. Basa la teoría agustiniana de la iluminación divina y postula que es posible llegar al ideal de Dios a partir de la razón y de la abstracción de sus cualidades materiales e individuales. La libertad de elección o libre albedrío es el eje de su ética y contradice la teoría de la predestinación. El libre albedrío, que se asienta en la razón, hace del hombre un ser responsable de sus actos ante Dios y los hombres. Ahora les diré 5 frases célebres de Tomás de Aquino.
El bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien. Teme al hombre de un solo libro. Los seres dotados de inteligencia desean existir siempre y un deseo natural no puede existir en vano. Si el objetivo más alto de un capitán fuera preservar su barco, lo mantendría en el puerto por siempre. Para ser voluntario, un acto ha de proceder de un principio intrínseco con algún conocimiento del fin. Bueno, pues ahorita vamos a recordar al filósofo Charles Louis de Secondant, señor de la Brede y barón de Montesquieu. Nació el 18 de enero de 1689 en París y murió el 10 de febrero de 1755. Él fue un filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como Ilustración. Fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que ha sido introducida en algunas constituciones de varios estados, con mayor influencia en la Constitución de los Estados Unidos. Como postulados de Montesquieu, su ideología política advierte la existencia de tres tipos posibles de gobierno: república, monarquía y despotismo, cada uno con sus propias normas y pautas de actuación. Para Montesquieu, la república debe gobernarse por el principio de la virtud, el amor a la patria y la igualdad. De este modo, su análisis histórico encuentra un modelo de explicación racional del devenir de los pueblos y naciones. Sus frases de Montesquieu sería: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder. 2. Los países no están cultivados en razón de su fertilidad, sino en razón de su libertad. La mayor parte de los hombres son capaces más bien de grandes acciones que de buenas acciones. Cuando un gobierno dura mucho tiempo, se descompone poco a poco. Bueno, ahora me toca a mí decir acerca del filósofo René Descartes, que nació el 31 de marzo de 1596 en lo que ahora se conoce como Francia. A los 18 años se desencadenó para estudiar Derecho en la Universidad de Poitiers. Con 22 años se alistó para el ejército, pero los siguientes 9 años se pasaría viajando por los diferentes países de Europa, como Países Bajos, Alemania, Dinamarca e Italia, donde, gracias al contacto con grandes intelectuales contemporáneos, empezaría a cultivar sus teorías científicas y filosóficas. Lamentablemente, Descartes estaría falleciendo en Estocolmo exactamente el 11 de febrero de 1650 a los 53 años de edad. A continuación, les voy a leer los postulados más importantes de René Descartes. El primero, el llamado precepto de la evidencia, o también de la duda metónica. No admitir nunca algo como verdadero. El segundo, el precepto del análisis, que consiste en dividir las dificultades que tengamos en tantas partes como sea preciso. El tercero, el precepto de la síntesis, es establecer un orden de nuestros pensamientos. Y el cuarto, el precepto del control, hacer simples revisiones analíticas amplias para estar seguros de no haber omitido nada. A continuación, les diré el gran aporte de Descartes, por el cual fue conocido como padre de la filosofía moderna. Él tenía un pensamiento que se basa en rechazar las verdades recibidas, combatiendo activamente los prejuicios a través del estudio del conocimiento humano. Sus ideas filosóficas estuvieron muy pegadas a las ideas de la matemática. A continuación les diré 5 frases célebres de René Descartes. La primera: sentir no es otra cosa que pensar. La segunda: pienso y dudo, luego existo. La tercera: los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres provocan buenos libros. 4. 2 cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros o ir por buen camino. Y la quinta: vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás. John Locke es el último filósofo del que vamos a hablar. Y él nació en Greenton, Somerset, en 1932 y falleció en Oak, Essex, en 1704. John Locke fue el último gran pensador del siglo XVII. Este fue miembro de una familia de mercaderes cerca de la ciudad de Bristol y parecía estar destinado a una vida eclesiástica. En 1658 se doctoró en la Universidad de Oxford.
Pero además de ser alguien con estudios en medicina, también fue diplomático, teólogo, economista, profesor de griego y de retórica, y alcanzó renombre por sus escritos filosóficos en los que se sentó las bases del pensamiento político liberal. La propuesta filosófica, o sea, los postulados filosóficos de John Locke, es que tiene en su obra ensayos sobre el entendimiento humano, una de las más importantes de los empiristas ingleses. Primero, porque posee una exposición muy clara de los postulados sobre la teoría del conocimiento. Contiene una crítica de ideas innatas, muestra el origen de las ideas en la experiencia y trata de establecer el alcance y la certidumbre del conocimiento. Sin embargo, también es una refutación del racionalismo. Afirma que la experiencia se compone de dos aspectos: la sensación y la reflexión. La primera nos ofrece el conocimiento del mundo objetivo por medio de la actividad de los sentidos, y la segunda nos informa sobre operaciones registradas en nuestro entendimiento. Esto quiere decir las sensaciones, que son lo que ya percibimos, y las reflexiones, lo que vamos viviendo. Para Locke, las ideas se dividen en dos grandes ramas: las compuestas y las simples. Las ideas simples son aquellas que resultan del comportamiento pasivo de la inteligencia. Estas se dividen en tres: las que provienen de la reflexión, las que provienen del trabajo de uno de los sentidos y las que provienen de la reflexión y de la sensación juntas. Las ideas compuestas, por su parte contraria, son aquellas que se constituyen mediante la unión de varias simples, auxiliado el entendimiento por la memoria. Y estas compuestas también se dividen en tres categorías: las ideas de modo, las ideas de sustancia y las ideas de relación. Con respecto a sus aportes filosóficos, podemos ver que los historiadores han señalado varias de sus obras principales, en los cuales Locke se dio la tarea de exponer su visión particular sobre la inteligencia humana y la política, que esto fue lo que más nos dejó a la vida que llevamos hoy, cambiando para siempre la forma occidental de concebir cada uno de estos ámbitos, es decir, la inteligencia humana y la política. En este sentido, resulta pertinente revisar de forma breve cada título, las cuales son: Ensayos sobre el gobierno civil, Ensayos sobre la ley de la naturaleza, Cartas sobre la tolerancia, Ensayos sobre la tolerancia, Tratados del gobierno civil, Algunos pensamientos sobre la educación y, el más importante, el Ensayo sobre el entendimiento humano. Ahora, pasando a sus frases célebres, les voy a mencionar 5. La primera es: la fortaleza es la protección de las demás virtudes. Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. Las acciones humanas son las intérpretes de nuestros pensamientos. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y por último, la felicidad humana es una disposición de la mente, no una condición de la circunstancia. Para concluir con este proyecto, la importancia de la filosofía es el amor por la sabiduría, tal y como la entendían los antiguos griegos, que se preguntaban acerca de materias tan fundamentales como la existencia, el conocimiento y la verdad. Este amor por la sabiduría fue el que aportó las primeras nociones de conocimiento para el mundo, y que hoy suponen la base de la ciencia tal y como hoy en día la conocemos. En su propia existencia como disciplina, esta ha servido como constituyente sobre el que se han construido el resto de ciencias de estudio, a pesar de que en la actualidad la valoremos muy poco, o casi nada. Esta ciencia es la primera que ha fomentado el avance y los progresos del ser humano en casi todas las demás disciplinas científicas, políticas y sociales, a través de la pregunta, por sobre todo mediante el razonamiento intelectual. Montesquieu decía que en cada estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. La división de poderes es típica en los auténticos estados de derecho. El fin de la división de poderes es evitar la concentración de poderes en un solo y evitar que en un poder se interponga al otro y al otro. En palabras más comunes, el fin de estas divisiones es evitar el abuso de poder, ya que esto trae como consecuencia el detrimento de las libertades. Establecer una división equilibrada del poder político. No solo se trata de dividir el poder para encontrar el equilibrio político, también le da a cada una función específica. De esta manera se limita a cada uno. Por ejemplo, se obtendría muy poco si el poder ejecutivo tuviera preeminencia sobre el poder legislativo o si el poder judicial tuviera influencia sobre los otros dos poderes. Según la teoría de Montesquieu, es necesario que exista una división de poderes en un estado de derecho, para hacer posible el perfecto equilibrio social y evitar que el poder se concentre en un solo organismo y que ésta traería como consecuencia un absolutismo. La división de poderes es vital para la democracia de un estado, ya que existiendo esto se pueden vigilar entre sí. De esta forma uno pondrá límites al otro sin menoscabar sus facultades.